Hablar en lenguas. Un tema un poco controversial. Me he notado porque en los comentarios en YouTube o en Facebook hay muchas preguntas, pero no podemos cubrir todo en un solo video, si no el video fuera de 30, 40 minutos, todo lo que dice la Biblia sobre hablar en lengua. Pero estamos tomando poco a poco. Pero vimos la última vez que hablamos que Hechos 2 nos enseña que el hablar en lengua es la habilidad que el Espíritu Santo da de hablar un lenguaje conocido que los apóstoles no habían estudiado y que es bien diferente del hablar en lengua que vemos alrededor de nosotros. Hoy yo quiero hablar sobre esta idea. Hay una idea en el mundo religioso sobre que todo el mundo debe hablar en lengua. Todo cristiano debe hablar en lengua. Y por eso hay un empuje sobre hay que hablar en lengua. Cuando yo he hablado con personas que hay clases bíblicas sobre cómo hablar en lengua. Sobre eso, hay que practicar un poco. Exactamente. Hay que hablar en lengua. Todo el mundo tiene que hablar en lengua. Pero yo quiero ver qué dice la Biblia. Todo cristiano en el primer siglo hablaba en lengua. Así era. Y para entender eso, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, donde Pablo está hablando de dones espirituales. Y vamos a ver algunos principios que él nos enseña aquí. 1 Corintios 12 y vamos a leer del 4 hasta el 6. Garner, si nos quiere ayudar, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Cuál es la palabra clave en ese versículo? La palabra diversidad. ¿La vieron? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. La idea aquí es esta, que el Espíritu Santo no le iba a dar el mismo don a todas las personas, sino que había diversidad de espíritu. Él explica esto un poquito mejor del 8 al 10. Garner, ¿qué leer del 8 al 10 ahí? Pero a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Vieron este punto que está haciendo Pablo? Los corintios ellos querían todos hablar en lengua, pero él dice, no funciona así. El Espíritu Santo da diferentes dones a diferentes personas y menciona los diferentes dones que da: la profecía, clases de lengua, interpretación de lengua. Esta idea de que el Espíritu Santo tiene que hacer que todo el mundo hable en lengua no es algo bíblico. Luego él usa una ilustración, la ilustración del cuerpo. Y él dice que el cuerpo de Jesucristo es como el cuerpo físico, de que es un cuerpo, pero hay diferentes miembros. No debemos esperar de que todo el mundo hable en lenguas. Es interesante, Garner, luego en 1 Corintios capítulo 12, él hace el punto, él da una lista de los dones espirituales y él dice los apóstoles, él dice lenguas, dones de sanación, y él dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos interpretan la lengua? La idea es, no todo el mundo tiene el mismo don. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué la obsesión? ¿Por qué todo el mundo tiene que hablar en lengua? Todo el mundo. Vamos, clases bíblicas para hablar en lengua. Si tú no te hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Y ahí está la clave, Garner.
de que hoy en día la manifestación del Espíritu Santo se ha vuelto el hablar en lengua. Si hablas en lengua, tienes el Espíritu Santo, pero si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Y eso ha forzado a personas, y yo he hablado con ella, que aun cuando no hablan en lengua, se inventan algo, porque así todo el mundo sabe. Que no ser criticados. Allá en México, Roger, no estoy mintiendo. Un señor llegó a ser hermano en Cristo, pero quería hablar en lenguas, no pudo. Un tipo tomó una silla y le dio sobre la cabeza y dijo, así hace el Espíritu Santo a quienes se niegan a hablar en lenguas. Ridícula es la obsesión. Tengo el Espíritu Santo. Pero como Garner y yo estábamos hablando antes de comenzar, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo y nunca habló en lengua. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos saber que tenemos el Espíritu Santo? Yo quiero que leamos un versículo aquí en Juan capítulo 14, 21 al 24. El contexto es el contexto sobre el Espíritu Santo. Y nota lo que él dice aquí. Él dice, el que tiene mis mandamientos, esto es Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. En otras palabras, como Dios, como el Espíritu, como Jesús va a morar adentro de nosotros si guardamos su palabra, si lo obedecemos. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Si yo estoy guardando la palabra de Dios. Y cuando conectamos esto con Gálatas 5, 22 al 23, ¿se acuerda? Que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la gentileza, el dominio propio. Y piensen en esto. Para que un árbol dé fruto, ¿qué primero se tiene que sembrar? La semilla. ¿Y cuál es la semilla del Espíritu Santo que Él siembra en los corazones de las personas para que ellos den fruto? La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Cuando yo doy los frutos, cuando yo me dejo guiar por su palabra y la obedezco, Dios llega a morar en nosotros y a hacer una casa en nosotros. No es hablar en lengua, por eso es la obsesión. Es cuando un cristiano se somete a Dios y obedece. Y ese es el punto que él le hizo a los corintios. Los corintios todos, queremos hablar en lengua. Y en 1 Corintios 13 le dice, lo importante es el amor. Ese tiene que ser el énfasis y no el hablar en lengua. Buen punto, Roger. A veces la gente dice, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Por los frutos y también por la fe. Sí. Cristo promete que el Espíritu Santo va a morar en los fieles. ¿Creemos la promesa o no? Amén. Y como dice Juan aquí, si estamos obedeciéndolo, podemos saber por medio de la fe que Dios está morando en nosotros. Pero la gente quiere alguna obsesión física, una sensación que se le suba la sangre, algo así. Pero estemos contentos con lo que enseñan las Escrituras. Amén. Si ustedes tienen alguna pregunta, desean estudios bíblicos, estamos teniendo estudios bíblicos por medio de Zoom. Estamos contestando preguntas los jueves y puede mandarme un mensaje por medio de WhatsApp al 1-407-453-4289. Si no vives en los Estados Unidos, tiene que poner el 1-407-453-4289. Si vives en los Estados Unidos, solamente el 407-453-4289. Queremos ayudar a las personas a entender más la Biblia. Muy bien, Roger. Muchas gracias. Vamos a seguir con este tema en algunas semanas. Algunos dicen que de las lenguas angelicales y todo eso. Eso es lo próximo. Ok, está bien. Muchas gracias por habernos acompañado.